Juan José Sebrelli nació en Buenos Aires en 1930. Es ensayista, autor de títulos como Buenos Aires, Vida cotidiana y alienación, Los deseos imaginarios del peronismo, el fútbol, Las aventuras de la vanguardia y El olvido de la razón. Cuadernos es su último título publicado. Bueno, Cuadernos se llama el nuevo libro de Juan José Sebrelli y lo aclara en el prólogo, dice, se llama Cuadernos por el soporte donde fue hecho, o sea, veo que todavía seguiste escribiendo en los viejos cuadernos, nada de computadora. No, sí, ya no. No, ya me posmodernicé también, sí. Ajá, también en esto, pero digo, ¿en los bares ya no escribís entonces o que te llevas? Sí, hago apuntes, leo, sí. No, porque es una etapa como del escritor romántico. De bar, sí, no, yo sigo siendo un escritor de bar, de café, que ya van quedando muy pocos, ya van quedando muy pocos, se han convertido todos en fast food. Y te ponen la televisión a los gritos. Y te ponen la televisión, pero todavía queda alguno, sí. Como para poder ir a escribir. Sí. Vos vas al de Pueyrredón y Santa Fe, estás ahí en la Voy al de Pueyrredón y Santa Fe, al de Callao y Corrientes, son los pocos que quedan. Aparte quedan con las ventanas de guillotina, que es lo que a mí me gusta, que se levantan en verano, estás en contacto con la calle. Esos vidrios fijos separan mucho. Vos que siempre, y acá en este libro hay tanto de esto, ya vamos a hablar un poco, pero digo, que te ha gustado siempre, sos un gran caminador de la ciudad. Sí. ¿Hoy seguís caminando? No, es muy difícil, caminar hoy en la ciudad es muy difícil. Complicado, como es los cafés, muy complicado, por el tráfico, por el peligro, por las multitudes, y pensá que yo todavía conocí a Florida cuando era un salón al aire libre, donde la gente se encontraba. Hay algunos apuntes que yo hablo justamente de eso, que uno se encontraba con la gente, conversaba. Anda a pararte hoy en la calle Florida, la multitud. Bueno, la calle Corrientes era la calle de los cafés, ¿no? Uno se pasaba de un café, de una vereda a la otra a ver quién estaba, y a toda hora, uno no se aburría nunca ni nunca estaba solo, porque en un café se hablaba de filosofía, en el otro se hablaba de cine, en el otro de literatura. Era realmente, bueno, ni digamos la calle Viamonte, que desapareció por completo. Estaba la facultad. La facultad, las librerías, la revista Sur, los teatros independientes, las galerías de pintura, estaban todas ahí alrededor. Estás remontando a los años 60. Eso en los años 60, sí. Ahora te pregunto todo esto y mirá cómo te empezás a recordar cosas, ¿no? Y a entusiasmar, digo, porque yo sentí eso en el libro. Acá hay una gran nostalgia. Sí, hay una gran nostalgia, sí. De una Buenos Aires que fue. Y rescatar sobre todo lugares desaparecidos y personajes casi desconocidos. Eso yo creo que es lo que más... Yo tenía miedo, digo, ¿a quién le puede interesar Gabito Bioy, que nadie lo conoce? Gabito y es lo Bioy, que más se interesó. Toda la gente, la poca gente que conozco, que ya leyó el libro, todos me han dicho lo de Gabito Bioy es un personaje interesantísimo y es tratado como una especie como de cuento. Claro, como personaje literario. Es como un personaje literario. Y vos sabés que hoy un librero, un amigo librero me dijo, vos sabés que cambiaste de público, ya no lo piden el público, no el público de política, que era el público que te pedía vos, o de sociología, el público de literatura te pide. Claro, porque es un libro bastante literario. Es un libro literario. Es un libro literario. Es un libro literario, es un libro nostálgico. Sebrelli, que siempre es tan polémico, hoy no vamos a hacer ninguna polémica porque realmente acá estamos hablando de otra cosa. Hay algunos capítulos. Hay algo, pero digamos que el tono es otro. Sí, es un libro además también es distinto al resto de los libros míos porque es un libro de lectura, lo que Borges llamaba lectura hedónica. Placentera. Claro, ¿no? Claro. Realmente es un libro para eso, para sentarse en uno de esos viejos cafés, buscarlo y disfrutar de historias, de anécdotas que se cuentan acá, de personajes que aparecen. Hay un momento, no me acuerdo, creo que están en París con Ernesto Yo. Con Ernesto Yo, otro, sí. Qué sé yo, archivo ambulante de la época, con una memoria extraordinaria. Y se comenta entre dos, ¿quién se va a acordar? Están hablando, ¿quién se va a acordar de estas cosas que estamos hablando? ¿No? Nos llevamos el secreto a la tumba, dijo yo. No, porque están dejando estos libros. Lo dejamos en estos libros, yo lo dejé en estos libros, por lo menos.
Pero sí, ese es mi deseo. Sí. Bueno, que dentro de 50 años pueda seguir, alguien se entere de todas esas cosas. Y literariamente contado. Bueno, vos ya habías sacado el año pasado o el anteaño tus memorias. Mis memorias, El tiempo de Navidad. Bueno, este libro se parece a algo. Algo un poco con, sí, algunas cosas que habían quedado desechadas porque eran muy mínimas, y bueno, y acá yo las rescato porque quedan como documento de época, como hitos históricos. Cosas que te parecían demasiado chiquitas, es que este libro está hecho de cosas chiquitas. De cosas chiquitas, sí. Está hecho de cosas pequeñas historias, pequeños personajes. Pero también es interesante lo que vos recordás con respecto a los cuadernos, volver a esa tradición de los escritores que anotaban diarios o cuadernos. Claro. Nombrás a Thomas Mann, hay un montón, ¿no es cierto? Sí. Inclusive hablas, ¿cómo se llaman esos viejos cuadernos de tapa negra? Los Moleskine, que eran cuadernos franceses del siglo XIX, donde llegó a dibujar, Proust, y llegó a dibujar Modigliani, llegó a dibujar Van Gogh en esos cuadernos. Eran famosísimos, sí. Realmente, y ahora están como reconstruidos. Están reconstruidos. Yo debo decir que el año pasado, cuando fui a la feria de Frankfurt, compré uno en Frankfurt. En Frankfurt, sí. Decían que era piel de topo las tapas. Son negras, tapas negras. Son tapas negras, sí, pero que aparecen muy bien. La fotografía está muy bien, porque se ve muy bien la textura del libro. Claro. Y aparece un cuaderno que es auténtico. Esos son mis diarios. Mis diarios de la década del 60, 70. Vos en una época de tu vida llevaste un diario, que muchas cosas están acá. Durante 3 o 4 o 5 años, no mucho. ¿Y después no, 3 o 4 o 5 décadas. Sí. Y no, después uno se aburre. Te aburriste. Uno se aburre, cansa un poco. Pero esa es mi letra de la época, y hasta con una lupa se puede leer lo que está escrito. Pero lo habría acá en la tapa. En la tapa, sí. Qué lindo. Es un libro que que es distinto a otros libros míos, como vos bien lo has dicho, porque no tiene un tema polémico o político, pero al mismo tiempo es del mismo autor, porque hay muchos temas, por supuesto, son tus temas. Muchos temas que son obsesivos míos. El tema, la vida cotidiana, la ciudad, son temas que siempre los trato. Sí, hay temas que has tratado en muchos otros libros, como películas, hablas mucho de cine, por supuesto, de cine, que es mi gran... Hablas de personajes que ya has tratado mucho, como Victorio Campo, por ejemplo, que aparece muchísimas veces en este libro. Aparece muchísimo. Y hablando de Victorio Campo, vos decís también que en la Argentina también hay una tradición de diarios, de memorias, arrancando desde Sarmiento, ¿no? En el siglo, Sarmiento fue el primero, pero en la generación del 80 prácticamente era eso, Lucio de Mansilla, Wilde, todos ellos, y la propia Victoria. Los testimonios de Victoria son un poco eso. Victoria iba al cine y venía y escribía sobre la película que había visto, o escuchaba una conversación y la escribía. Esos son los testimonios. Hasta el hábito de escribir a mano. Yo me doy cuenta que a veces me cuesta escribir a mano. A mí ya me cuesta un poco. Yo ahora cuando tengo que autografiar, lo va perdiendo. Autografiar puede ser, pero un texto de escribir 3, 4 renglones. No, yo los escribo y después no los entiendo. Claro. Sí. Uno se acostumbró mucho. Ahora vos decís que esa tradición cambia a partir de Roberto Alt, por ejemplo, que empieza a ser Roberto Alt es otra cosa, más pero masiva. Los Aguafuerte en cierto modo es eso también. Pero salen en los diarios, ahí se modifica, pero salen llega mucha gente. Porque ya la generación del 80 escribía para un público. Uno de los títulos de Lucio de Mansilla es Entre nos. Bueno, pero también hablaba de esa sociedad cerrada, vamos a decir. Es una sociedad cerrada, claro. Y el Roberto Alt es ya un cambio fundamental. Él y Soy Sarrelli, que es otro periodista no tan conocido, pero muy bueno, ya son el escritor plebeyo, el escritor que escribe para las masas, en diarios, en revistas. Soy Sarrelli escribía en Caras y Caretas. Genera un cambio enorme. Era un cambio fundamental. Y después se olvida. A partir de ya mediados del siglo XX, ese género se olvida, que es un subgénero en realidad del ensayo, el cuaderno. Pero en Francia, por ejemplo, los Cahiers, los Carnets, casi muchos escritores escribían publicaban sus cuadernos. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, algo en Estados Unidos, son países que es un género muy frecuentado. En la Argentina hoy la gente se queda un poco asombrada. ¿Qué es esto?, pregunta, porque se ha sido olvidado. Pero también pasa, que en un momento se habla de esto acá, en el libro,
con tu trabajo en general, vos siempre has dicho que estás medio a caballo entre el ensayo académico y lo que puede ser un ensayo periodístico. Crónica, crónico. Sí. Y yo me siento muy cómodo en esa indefinición.